Aquí comienza Café Karlovich. Bienvenidos amigos y amigas del fútbol retro, del fútbol vintage, del fútbol nostálgico, en definitiva, del fútbol de ayer que tanto nos gusta recordar hoy. Y bienvenido una semana más, como siempre, a mi gran amigo, compañero, capitán del equipo, Marcos Rojo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tony? Pues nada, aquí deseando hacer este capítulo donde vamos a ver un gol del Trinche realmente sui generis. Pues sí, decía Marcos Rojo, obviamente por su apellido, no por el color que predomina en pantalla en estos momentos, porque para que no nos vea y nos esté escuchando en versión podcast, ambos vamos con atuendos verdes. Puede ser porque hoy es el momento en el que grabamos, 17 de marzo, día de San Patrick's, y como decían mis hijos, quiero evitar que un brindecillo me dé un pellizquito por no llevar de verde. Pero por otro lado, va en relación con uno de los protagonistas de, como ha adelantado mi amigo Marcos, ese gol del Trinche del que vamos a hablar. Es un gol especial porque va a ser el primero que introduzcamos a nivel de selecciones. Como siempre decimos, en Café Karlovich no somos ajenos al presente, pese a que tengamos la cabeza siempre en el pasado, ¿no? Esta semana ya se avecina por fin un parón de selecciones. Desde noviembre, creo recordar que no teníamos otro. Y nos hemos metido en tarea y queríamos traer también ese aroma de equipos nacionales, ¿no? Y para hoy traemos una sección muy especial. Yo en concreto no solo voy de verde, sino que llevo la camiseta de Irlanda, una de las protagonistas. Que además, bueno, digamos que yo creo que sus aficionados me veo un poco reflejados con ellos, ¿no? Por algunos acontecimientos que hayan podido suceder recientemente, ¿no? Pero bueno, eso dejémoslo para dentro de 15 años, ya hablaremos de esas cosas cuando sea retro, ¿no? Eso es actualidad. Marcos, ¿qué nos espera hoy? Bueno, Tony, entonces supongo que te habrás visto reflejado con Francia, ¿no? Que fue el beneficiado por el árbitro en este partido que vamos a comentar. Pero bueno, hablaremos dentro de 15 años, como ya hemos comentado offline, y En un, discutiremos en un acerca toque. de, y discutiremos acerca de lo que ha sucedido en el Euroderby de esta última semana. Y si vamos ya al capítulo de hoy, para rememorar este gol que vamos a comentar hoy, pues hemos tirado de, no de la Nations League, evidentemente, esa competición que tanto me gusta, y no hemos tirado entre otros motivos porque es una competición que no tiene pasado. Así que lo que hemos hecho ha sido buscar una alternativa en nuestro bol de los recuerdos, en el bol de los recuerdos de las fases de clasificación para el Mundial, porque ahí sí que hay material muy interesante del que tirar. Pues sí, porque fíjate, Marcos, la sensación es que con la ampliación del número de equipos que disputan Mundial, también Eurocopa, pues la épica de las fases de clasificación a mí me da la sensación de que se ha ido reduciendo, ¿no? Ahora casi tienes que fallar apuesta para quedarte fuera, aunque hay excepciones que se lo digan a Italia, ¿no? Que ya llevamos un par de mundiales sin verla asomar la cabeza. Pero fíjate, Marcos, no hace tantos años las noches de clasificación, tanto Eurocopa como mundiales, traían historias de gloria, de triunfo, de épica. Yo recuerdo, por ejemplo, ¿no? Aquella de la selección española, cuando la expulsión de Zubizarreta, que aparece Cañizares, eso fue tremendo en el Sánchez Pizjuán. Hay selecciones que sus mayores gestas a nivel de equipo nacional, a nivel de selección, son precisamente en estas noches, ¿no? En los partidos de clasificación. Sí, es que algunos de los grandes momentos de la historia del fútbol provienen de estas fases de clasificación. Aparte de este que has comentado tú, de la clasificación de España contra Dinamarca, pues qué decir de la eliminación de Francia a manos de la Bulgaria de Stoichkov en el Parque de los Príncipes con aquel gol de Kostadinov en el último minuto, de la eliminación de Inglaterra en Wembley a manos de Polonia con ese infranqueable Tomaszewski, al que Brian Clough había llamado payaso los días previos al partido. Aprovechamos para recomendar nuestro cuando fuimos los mejores del Nottingham Forest, en el que hablamos de este pasaje y aparte de, bueno, de todo lo que supuso Brian Clough para el Forest y para el fútbol. También el gol de Rubén Cano, nuestro querido Rubén Cano, en ese disparo o golpeo en semifallo en el pequeño Maracaná de Belgrado que dio a España la clasificación para el Mundial. Pero en el capítulo de hoy nos hemos inclinado por un gol que, si bien proviene de esta fase de clasificación también, está en las antípodas de esa épica que acabamos de rememorar, con todos esos goles que acabamos de enumerar. Pero pese a estar en las antípodas de esa épica, ha quedado igualmente en el imaginario colectivo, aunque sea
en forma de visible cicatriz que nos impide olvidar un momento que supuso una profunda indignación de un país completo, de este país del que hoy llevamos los colores. Pues sí, Marcos, y vamos a poner en contexto lo sucedido. 18 de noviembre 2009, un escenario mítico, se podría decir, como Saint-Denis, en París. Llega una correosa selección de Irlanda que va a ver como ese sueño de disputar el Mundial por el que tanto habían luchado, pues se va a desvanecer. Y se va a desvanecer no por una jugada estratosférica de algún jugador rival, no. Se va a desvanecer por la mano de Thierry Henry. Pero, fijaos, destacamos tanto la mano de Thierry Henry que nos olvidamos de citar al auténtico protagonista del gol, que no fue otro que William Gallas. Esto me recuerda al gol, no sé si te acuerdas, Marcos, el gol en el Camp Nou que dicen el gol de Caminero, por el regate que le hace a Nadal, que el gol es de Roberto Fresnedoso, no es de Caminero. Pues esto pasa parecido, ¿no? Esto tuvo bastante más recorrido, por otro lado. Poca gente recordará que el que empujó el balón a la red fue precisamente el central francés. Pero esto, como suele ocurrir con el paso del tiempo, pues se ha diluido y ha puesto seguramente que para muchos, hasta este momento, esto seguía siendo el gol de Thierry Henry. Bueno, esto ya nos pasaba con la escena de Ratín sentado en la alfombra de la reina en el último episodio que grabamos, que tantos aseguraban haber visto cuando realmente nunca sucedió. Y volvemos a tener un gol del Trinche en el que destacamos, como dices, al asistente sobre el goleador, aunque en este caso la acción está muy lejos de la primera vez que lo hicimos, que fue con la locura de Dennis Bergkamp, el gran socio durante años de nuestro protagonista de hoy, Thierry Henry, en ese golazo que acabó rematando Fredrik Ljungberg en ese partido que ganó el Arsenal contra la Juve. Pues sí, el Arsenal que, bueno, pues enlaza con nuestro protagonista de hoy, con Thierry Henry. Vamos a recordar un poquito más del jugador francés, un futbolista que nació en el 77, uno de los delanteros más icónicos, yo diría, de la historia del fútbol francés y, por ende, del fútbol europeo. Y añado, yo creo que el mejor jugador de videojuego, por lo menos en la primera década del 2000. Eso era una locura en el FIFA, cómo corría el amigo Thierry Henry. Pero además, fue icónico, obviamente, no solo por esta jugada, sino por muchas otras dignas de recordar. Se formó en la cantera del Mónaco, a la que llegó con 14 años. Es una cantera que es un inagotable semillero de futbolistas, de la cual han salido jugadores como Kylian Mbappé, David Trezeguet, Lilian Thuram, entre otros muchos. Otros de menos recuerdo, ¿no? O de más. De un recuerdo menos grato, digamos. Lemar. Cítalo. Sí, es que Lemar jugó hace un par de semanas y todavía me ha traumado. Sí, lo reconozco. Pues allí en el Mónaco, Tony, Arsène Wenger lo hizo debutar en el primer equipo con 17 años recién cumplidos y Henry se fue desarrollando como jugador hasta que en 1998 llegó su año de explosión. Llegó a semifinales de la Champions, ayudando a su equipo con 7 goles, hasta caer ya contra una gran Juventus en semifinales de la competición, y en verano se proclamó campeón del mundo con la selección francesa con una gran actuación. Es cierto que saliendo como revulsivo desde el banquillo, casi siempre como extremo, pero ganándose en el campo una titularidad que el conservador seleccionador Aimé Jacquet nunca llegó a concederle por preferir a Stéphane Guibarch o Christophe Dugarry. Lo digo de esta forma porque hay que procesar que esos dos jugadores estuvieran delante de un emergente ya en esos momentos, Thierry Henry, en una de esas decisiones que envejecen realmente muy mal. Sí, totalmente de acuerdo. Es ese verano precisamente, fíjate, Marcos, cuando Henry pide salir al Arsenal, porque quería reunirse con Wenger, obviamente, es que era su mentor y lo era todo para él. Y además también con un amigo mío especial, el famoso Nicolás Anelka. Tendencia también incluso en moda, ¿no? Llegando a los partidos con ese pantalón de chándal remangado por la rodilla, solo una pierna, ojo, no las dos, creaba tendencia. Pero el Mónaco pues no le dejaba salir. Y fue en el mercado de invierno del 99 cuando salió de Francia para fichar no por el Arsenal, sino por una Juventus liderada por un tal Zinedine Zidane. Era una Juventus que venía de jugar las 3 últimas finales de Champions, pero estaba en plena crisis de resultados
y con un Marcelo Lippi que ya había anunciado que se iba en junio. Esa unión, pues imagínate, no llegó a funcionar. Henry definitivamente pues no se adaptó y acabó al final llegando al Arsenal, donde de la mano de Wenger pues se convirtió ni más ni menos que en el máximo goleador de la historia del club y siendo la pieza clave en Los Invencibles. No es el nombre de una película, sino es el Arsenal que ganó la Premier League en la 2003-2004 sin perder ni un solo partido. Y es que Tony Henry era un jugador rapidísimo, sí, pero a la vez elegantísimo y letal. En su plenitud, yo siempre lo asociaba a un mediofondista. Esa zancada de mediofondista que aderezaba con una elasticidad y un cambio de ritmo y una capacidad para girar y pausar y arrancar y una inteligencia para el desmarque brutales. Y esto le permitía encarar a los porteros con el balón controlado. Y una vez allí, no se le nublaba la vista, sino que tenía mucha clarividencia y aparte un giro de tobillo, una colocación del cuerpo a la hora de golpear, que acababan haciéndole un jugador letal. Ajustando los tiros a los palos realmente era una pesadilla para los porteros rivales. Era un auténtico crack. Pues de este jugador hablamos. Creo que era necesario además hacer este preámbulo porque ahora Henry no va a quedar del todo bien. Así que creo que es necesario contextualizar al jugador para no empañar su carrera por la desafortunada acción que narraremos a continuación. O como dicen en mi pueblo, que por matar a un gato no te llamen matagatos, ¿no? Básicamente. Pues sí, vamos a volver, Marcos, si te parece bien, al 2009, donde transcurre nuestro gol del Trinche. Seguimos en el Stade de France, en Saint-Denis, y llega la prórroga. Es una eliminatoria a cara de perro entre Irlanda y Francia por una plaza en el Mundial de Sudáfrica, que tan buen recuerdo nos trae. Y ojo, ¿sabes quién entra en Irlanda, Marcos? El viejo zorro Trapattoni. Recordémoslo, yo creo que fue nuestro primer rivalidades, ese Bayern Dortmund de Champions del 98, donde dejó unas cuantas perlitas en esa mítica rueda de prensa. Y Trapattoni ha caído de pie en el fútbol irlandés, ha encajado como un guante y ha formado una selección muy competitiva. El partido de ida se disputó en Dublín y había terminado con una ajustada victoria de Francia por 0-1 con gol de Nicolás Anelka, a base de un emergente Gourcuff, uno de esos llamados nuevos o el próximo Zidane, pero que, como ya sabemos a día de hoy, en 2025, pues se quedó por el camino. Y en la vuelta, Irlanda pues había conseguido lo más difícil, había logrado igualar la eliminatoria, mira, como la de la semana pasada, con un gol de otro mito, el intenso delantero del Tottenham, Robbie King, a pase de otro nombre mítico, Damien Duff, la otra estrella de Irlanda. Jugaban mejor, tenían la moral por las nubes y el partido parecía inclinarse a su favor. Tuvieron dos clarísimas, una de King y otra de Duff, pero no conseguían rematar a Francia y el partido pues se fue a la prórroga, donde allí ya va a llegar la jugada que lo va a cambiar todo. But France of this free kick. Florent Malouda trying to measure it. Richard Dunn lost out. Oh, Henry! Oh, it's in the net. It's a goal. McShane has put it into his own goal. I think the Irish players are appealing for a handball here. Now, is it control with the hand? I think Paul McShane should have dealt with it, George. I think if he had a bit more conviction about it, he could have actually got it out for a corner. But is there a handball before this ball is played back? Bueno, yo creo que queda bastante clara, ¿no? La indignación de lo ocurrido. Sí, una historia viva del fútbol. Transcurrido en el minuto 13 de la primera parte de la prórroga, hay una falta casi a la altura del semicírculo central a favor de Francia, bastante centrada. Florent Malouda, el extremo zurdo del Chelsea, un jugador que tiene un gran golpeo de balón, coge bastante carrera y se dispone a lanzar largo mientras los defensas irlandeses y los atacantes franceses se acumulan en el área. Es una escena bastante curiosa, porque con el plano cenital que nos ofrece la cámara de televisión, parece una escena previa a un tiro de palos de rugby más que una falta en fútbol. Malouda golpea largo y bombeado, el balón baja, pero nadie lo ataca
para despejar o para rematar. Y así acaba botando en el área pequeña, escorado un poco a la izquierda, y allí está Thierry Henry, que se ha anticipado al central irlandés McShane. Henry controla, cede a su compañero William Gallas, este entra con fuerza anticipándose a la defensa irlandesa y empuja de cabeza casi a la línea de gol. Y bate de esta forma al portero del Newcastle, Shay Given. Pero ha pasado algo raro, Tony, ¿no? Sí, vemos a los franceses, pues imagínate, ¿no? Celebrando el gol enfervorecidos, en la prórroga, esto ya parece que se decide, Francia al Mundial. Gallas va a celebrarlo a la banda, Henry corre con él, se abraza con Anelka, con las Diarra, que está por allí también. Saint-Denis, imagínate, pues eso enloquece. Los franceses gritan, ondean las banderas tricolor, pero como bien dices, algo ha pasado. El portero Shay Given ha ido corriendo a la posición del linier y le va a protestar tanto al juez de línea como al árbitro. El sueco Martin Hansson, que se ha acercado a hablar con él para comprobar que su decisión pues, que era la correcta. Kevin Kilbane protesta. También Damien Duff, Paul McShane, el testigo de excepción de la jugada junto a Given. El árbitro va a decidir que es gol. Y ya está. No hay más que hablar. Aquí todavía no hay VAR. Imagínate Trapattoni en el banquillo, en esa banda, indignado, el más es que no se lo podía creer, el más expresivo de todos. No quisiera yo estar cerca del italiano en ese momento. Bueno, como mínimo saltarían los improperios de aquel rivalidades del Bayern en esa rueda de prensa. Eso como mínimo. ¿Y qué ha pasado? Pues las imágenes no tardan en delatar lo que parece evidente. Ya incluso los comentaristas llegan a comentar, ¿no? Vemos en la repetición el motivo de las protestas airadas de los jugadores irlandeses. Y es que Henry ha controlado el balón con la mano. Es muy clara porque no es un simple toque. Primero la para con el antebrazo izquierdo para evitar que salga, así en primera instancia, pero a continuación incluso la envuelve con la mano, se la coloca en la pierna derecha y así la sirve en bandeja a William Gallas, que remata ya a placer en boca de gol. Es muy descarada esa mano, Tony. No es una mano instintiva, sino una acción fría en la que Henry claramente pretende engañar a Martin Hansson, al árbitro, tanto a él como a sus asistentes, y finalmente lo consigue. Sorprendentemente, porque es bastante clara. El equipo arbitral tampoco ve que en el momento del lanzamiento de la falta hay un jugador que está en fuera de juego posicional. Sebastián Schillaci, el central, que es al final el que evita, cuerpeando, que el balón sea despejado por el defensa irlandés antes de botar. Aunque, bueno, esto igual ya no es tan evidente, ¿no? Sí, esa parece más complicada de ver sin el VAR, ¿no? Pero es que la mano de Henry a mí me parece demasiado clara como para no ser vista, ¿eh? Yo soy irlandés y yo creo que todavía suelto improperio a algún francés, vamos. Irlanda ya, pues, no pudo reaccionar, ¿no? El mazazo del gol, el momento en el que era, y ese gol desgraciado para los irlandeses, pues va a sellar el pase de Francia al Mundial de Sudáfrica, que se disputará en 2010. El diario L'Equipe va a titular al día siguiente en su portada, ojo, agárrense al asiento, la mano de Dios, con una foto de Thierry Henry en el momento de tocar el balón con la mano. O sea, encima presumiendo, ¿no?, de la acción. No va a dejar esto muy buen lugar al equipo. Le Monde es algo más, digamos, políticamente correcto y va a titular un escueto Les Blues aliviados, los irlandeses disgustados. Yo creo que ahí, bueno, estarían algo más que disgustados, seguramente. Y, bueno, gente como Vicente Lizarazu, por ejemplo, que ya ejercía en labores de comentarista, pues declaró no sentirse nada orgulloso de lo sucedido. Fíjate, Marcos, concretamente dijo lo siguiente, ojito a lo que soltó el amigo Lizarazu. Vamos a ir al Mundial, pero entramos al vestuario con la cabeza gacha. No es algo de lo que estar orgullosos. No voy a celebrarlo. Eso soltó el ex del Athletic de Bilbao. Pues sí, Lizarazu se mostró muy crítico, pero de puertas adentro no hubo tanta autocrítica. Sin ir más lejos, el seleccionador Raymond Domenech reclamó un penalti previo a Schillaci en la jugada previa al bote que hubiera invalidado la acción de la mano. Aquí ya hemos dicho que habría que recordarle que Schillaci estaba en fuera de juego posicional. Y luego el presidente de la Federación Francesa sí que es verdad que se apiadó de los irlandeses, pero declaró que igualmente la clasificación seguía siendo hermosa. O sea, ahí no estaba para nada de acuerdo con Lizarazu, nada de cabeza agacha, sino orgullosos de la clasificación para el Mundial. Como podemos imaginar, en Irlanda y en el Reino Unido, pues los periódicos catalogaron
esta acción como uno de los mayores robos de la historia del fútbol. El tabloide The Sun, el irlandés The Sun, de Irish Sun, tituló, por ejemplo, el juego de palabras The Hand of Frog, siendo frog una forma despectiva de llamar a los ingleses por parte de los anglohablantes. Desde luego no les hizo mucha gracia esa jugada de Henry. ¿No? Y bueno, ¿y qué dijo Henry, ¿no? A todo esto? Porque es el protagonista. Ten en cuenta, Marcos, que Henry pasó a ser el enemigo público número 1 de la sociedad irlandesa. Twitter, que ya por aquel entonces ya sí que estaba a pleno rendimiento, pues se incendió, ardieron las redes, ¿no? Que se suele decir, contra él. Se llenó de mensajes de odio, los periódicos cargaron duramente contra su acción antideportiva. Y Henry, pues habló, admitió su culpabilidad, casi de inmediato, tampoco le quedaba otra, también te digo. Pero quiso escurrir un poquito el bulto, intentó trasladar parte de la responsabilidad al árbitro. Para mi gusto, no es un gesto que se diga muy deportivo. Y fíjate, lo que dijo concretamente después del partido fue: seré honesto, fue mano, pero yo no soy el árbitro. Jugué el balón y el árbitro lo permitió. Así que esa es una pregunta que le deberías hacer a él, refiriéndose al colegiado del encuentro. Al día siguiente, yo creo que más bien, seguramente sugerido por su entorno, Henry pues suavizó su discurso ligeramente. Y en su propia cuenta de Twitter pues publicó algo que se parecía ya más a una disculpa, pero más hacia los aficionados que, como diría Jordan, los republicanos también compran Jordans y compran Nikes y compran zapatillas. Pues esto es igual, ¿no? Los aficionados no hay que dejarlos de lado. Pero no fueron disculpas hacia el árbitro, precisamente, ¿eh? Al que le volví a atizar. Lo que publicó en su cuenta de Twitter fue: yo no soy el árbitro, pero si hería a alguien, lo siento. Fíjate que he llegado a dudar si llegaba a tener Henry alguna cuenta pendiente con Martin Hanson, porque desde luego no me parece normal el no haber hecho o haber tenido un poquito de empatía, ¿no?, con el árbitro, que al final lo ayudó, ¿eh? Le concedió un gol que evidentemente debería haber anulado. Pero es que cada vez que hablaba lo echaba a los leones. Iba matizando su discurso, como dices, pero el discurso hacia el árbitro seguía siendo el mismo, ¿eh? Es realmente sorprendente. Y Hanson, el árbitro, pues claro, como podemos imaginar, quedó marcado por aquella noche para el resto de su carrera. Fue criticado incluso en su propio país, en Suecia, donde algunos periódicos renegaron de él y le desearon tanto sufrimiento como el que estaban sufriendo los irlandeses. También los periódicos... ¡Oh, Sí, sí, sí. qué poca delicadeza! Van fuerte, ¿eh? A pesar de todo, la FIFA siguió confiando en él. No lo relegó, como podríamos llegar a pensar, y Hanson llegó a arbitrar en el Mundial de Sudáfrica 2010, aunque su carrera perdió algo esa tendencia positiva, esa tendencia ascendente que tenía antes de esa fatídica acción. En 2013, todavía con 42 años y con edad de arbitrar algún año más, lo dejó. Dejó el arbitraje y años más tarde reconoció que aquel error lo persiguió siempre el resto de su carrera y que sintió una enorme presión tras el incidente, pues, por parte del público y de la sociedad irlandesa. Sí, eso lo hacen muchos árbitros, ¿no? Reconocer el error años después, ¿no? Al Ganduf también lo hizo en su momento, ¿no? Con España, uno que pitó en Milán una final de Champions también. Eso ya hay que ir. Irlanda, fíjate, Marco, pues pidió pardillos de ellos, pobrecitos, pidieron la repetición del partido, pero imagínate, ¿no? La FIFA en estos casos denegan la solicitud de inmediato, prácticamente, como era de esperar. Pero, sin embargo, fíjate, el escándalo avivó un debate muy interesante que hoy en día yo creo que está más presente que nunca: la necesidad de introducir la tecnología en el arbitraje. Tanto trascendió esta jugada que al tiempo, en 2018, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, reconoció que jugadas como la de Henry, como esa mano, habían sido claves en la implementación de, señoras y señores, con todos ustedes, el VAR, que precisamente en ese año 2018 se va a estrenar en el Mundial de Rusia. Pues sí, Tony. Desde luego es una de las primeras imágenes que te vienen a la cabeza cuando te planteas si el VAR debería existir o no. Yo todavía tengo mis dudas, pero desde luego por jugadas como esta tiene sentido, ¿no? Habrá otros casos en los que veamos que no, pero desde luego en esta jugada hacía falta algo más, hacía falta
no sé si el VAR, si un juez de línea, de estos que se ponían en la línea de gol, En el pero fondo. desde luego no puede pasar que una acción como esta no sea penalizada, ¿no? Y esta mano de Thierry Henry, pues les dio a los franceses un billete a Sudáfrica. Pero, Tony, el karma les tenía guardada una lección. Porque lo que empezó con una trampa en forma de mano, terminó en uno de los mayores fracasos de la historia del Le Blé. Un vestuario roto, un motín contra el entrenador, una eliminación humillante en fase de grupos. Desde luego, el destino les devolvió con creces aquello que se habían llegado o llevado de forma ilegítima contra los irlandeses. Pues sí, y de final feliz para nosotros, obviamente, ese Mundial de Sudáfrica bueno, que acabó conquistando la selección española. Por si alguien no se acordaba, hay que decirlo. Para uno que tenemos, pues hay que sacar pecho de él. Bueno, ya estamos Pues- entrando además en el scope, Tony, de poder hacer incluso un Sí, capítulo sí. sobre aquella selección, desgraciadamente, porque parece mentira que hayan pasado 15 años, pero es verdad que de ese Mundial 2010 Sí. ya estamos a punto de poder hacer un capítulo En verano, de en fútbol verano. retro. En verano, a partir de agosto, yo creo que ya se quita el veto de ese Mundial. Pues, Marcos, muchísimas gracias por esta gran historia. Nada, Tony, un placer como siempre. Espero que le guste a nuestros amigos, a nuestras amigas y que, bueno, que nos animen y que nos den ideas también, si es posible, para futuros capítulos que por supuesto serán bienvenidos. Sí, y bueno, como siempre, eso, abierto a sugerencias. Podéis comentarnos qué otras manos recordáis. Yo, por ejemplo, recuerdo una muy polémica del Kun Agüero contra el Recreativo de Huelva. Con un guante negro llevaba, fue a rematar de cabeza, se agachó un poquito la cabeza, puso la mano al lado, pum, y la metió. Fue tal indignación la que hubo en Huelva que hasta con un periódico local regalaban un guante negro para ponérselo en el siguiente partido como protesta al arbitraje. O sea que, ojo, esto de manos, también había una de Raúl con la selección, creo recordar, por ahí. Muchas manos, ¿no? Negras. Bueno, que nos digan en los comentarios quién recuerda alguna otra jugada del estilo. Desde luego tan clara como esta de Henry habrá pocas. Sí. Evidentemente la de Maradona con Inglaterra o contra Inglaterra, la original mano de Dios en la que se basó el equipo para titular al día siguiente, ¿no? Pero seguro que hay muchas más y que nos pueden ayudar a recordarlas. También podéis rememorar titulares los menos acertados posibles, como ese del equipo. También son bienvenidos. Y bueno, recordad que, sobre todo, lo más importante, podéis ayudarnos a seguir creciendo nuestro proyecto de Café Karlovich, siguiéndonos en nuestras redes, en X, @Café Karlovich, en nuestro canal de YouTube, podéis suscribir y darle like y todas esas cosas que se hacen en YouTube. En nuestras plataformas de podcast, iVoox, Apple, Spotify, estamos presentes en todas. Así que muchas gracias por estar ahí y recordad que esta noche juega el Trinche. Thank you.